Hola, hoy vamos a ver, vamos a empezar con el tema de memorias y PLDs y vamos a ver esta primera parte que va de memorias, organización de las memorias, clasificación de las memorias y todas esas cosas. Lo que tenemos aquí es, bueno, pues un esquema de clasificación de las memorias donde no están todas las memorias, solo están algunos tipos de memorias. Simplemente para centrarnos en qué parte vamos a estar trabajando, con qué tipo de dispositivos vamos a estar trabajando de aquí en adelante a lo largo de este tema. Una memoria es un dispositivo en el que se almacena información en sentido amplio. Entonces podemos ver pues que memoria, pues podemos tener distintas cosas. Podría estar aquí, por ejemplo, el papel también, ¿vale? También almacenamos información, pero bueno, están memorias, podríamos decir electromagnéticas, electrónicas, aunque hay también ópticas o que se utilizan en electrónica y en comunicaciones en general. Tendríamos aquí, por ejemplo, memorias magnéticas como discos duros o cintas. Digamos que las cintas es uno de los primeros elementos que se utiliza como memoria, y aunque parezca que están totalmente desechadas, pues todavía no están desechadas del todo. Tenemos aquí memorias ópticas como pueden ser los CDs y los DVDs, y luego memorias semiconductoras, ¿vale? Nos vamos a centrar nosotros en esta parte de aquí, en memorias semiconductoras. Toda esta parte de memorias magnéticas y ópticas no vamos a verla. Dentro de memorias semiconductoras hay dos tipos de memorias, de acceso secuencial y de acceso aleatorio. Esto depende, el acceso quiere decir, o se refiere a cuando yo voy a acceder a la información, cuando quiero leer o escribir, cómo tengo que hacerlo. Acceso secuencial se refiere a que para llegar a un punto determinado, a una información, primero tengo que haber leído todo lo anterior. Un ejemplo típico de acceso secuencial son las cintas. Una cinta se empieza a leer por el principio, se va leyendo hasta que se encuentra la información, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis determinados dispositivos de acceso secuencial que no los vamos a ver, como los registros de desplazamiento, los CCDs, etcétera, ¿vale? Y va a haber otras memorias que son de acceso aleatorio, que no es que se acceda a voleo, sino que se puede acceder a cualquier posición cada vez que se quiera, ¿vale? Ahí es donde van a estar los dispositivos con los que vamos a trabajar, las memorias RAM, por ejemplo. De hecho, memoria RAM son las siglas, significa Random Access Memory, que es memoria de acceso aleatorio, ¿vale? Aunque aquí dentro hay otras memorias que no son RAM y que son también de acceso aleatorio. Dentro de memorias de acceso aleatorio vamos a tener memorias que solo se pueden leer, es decir, bueno, vamos a ver distintas variantes de esto. Podríamos decir que vienen programadas de fábrica y solo se pueden leer, aunque luego vamos a ver distintas variantes de ellas, y otras que se pueden leer y escribir, ¿vale? En general a estas las vamos a llamar, las memorias de lectura y escritura las vamos a llamar memoria RAM, y a estas de solo lectura las vamos a llamar memoria ROM, aunque ya digo que luego vemos que aquí hay distintas variedades, ¿vale? Dentro de las memorias RAM vamos a tener la SRAM, la S es de static, memoria RAM estática, y la DRAM, que la D es de dynamic, de memoria RAM dinámica. Luego vemos las diferencias entre una y otra. Y hay un tipo de memoria especial que se puede leer y escribir, que es una memoria flash, que ahora comentaré, que bueno, aquí está puesto aquí, pero podría estar puesto en este otro lado, no está muy claro, está ahí entre medias entre uno y otro. De hecho, la memoria flash y la EEPROM pues son tecnologías distintas, pero de la misma cosa, ¿vale? Vamos a comentar un poco de este tipo de memorias, ¿vale? De la ROM, la PROM y la EEPROM, ¿vale? Estamos hablando memorias en teoría de solo lectura, pero en realidad la ROM va a ser la que es solo lectura, porque viene programada de fábrica, ¿vale? Todas las demás,
las memorias PROM, la EPROM y la EEPROM son memorias que son escribibles. Lo que pasa es que en principio son escribibles con unas características especiales, ¿vale? Las memorias PROM es un tipo de memoria que, bueno, por diferencia con la ROM. Una ROM es una memoria que tiene un contenido, pero ese contenido es de solo lectura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué contenido tienen? Pues el contenido que le meta el fabricante, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer una memoria ROM con un determinado contenido, se lo tengo que pedir al fabricante que me fabrique esa memoria. Yo le doy en un archivo el contenido de la memoria y el fabricante me fabrica pues una tirada de memorias con ese contenido, ¿vale? Claro, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que yo no puedo ir a un fabricante y decirle que me fabrique tales memorias, me saldría carísimo. Entonces esto solo sale asequible cuando yo lo que voy a decirle es al fabricante que me fabrique 1.000.000 de memorias, ¿vale? Entonces pues es una opción barata. Si no, si yo voy a hacer por ejemplo prototipos o voy a hacer un diseño que voy a hacer unas decenas de diseño y demás, ¿qué puedo hacer? Pues coger una memoria que viene en blanco de fábrica y la voy a programar. ¿Vale? La programación es lo que se llama OTP, One Time Programming. Es decir, se programa una vez y ya está, no es reprogramable. Una vez que la programo, si quiero hacer alguna modificación, no puedo. Es decir, la tiro y utilizo otra. Entonces se puede utilizar para hacer tiradas cortas de cosas que se vaya a vender, pero tiene que ser con un diseño definitivo. Es decir, no me vale para hacer pruebas, ¿vale? ¿Qué es lo que me vale para hacer pruebas? Pues una memoria EPROM. Bueno, estoy diciendo aquí estas abreviaturas de ROM, esto es Read Only Memory, ¿vale? Memoria de solo lectura. Y la PROM, esa P es de programable, ¿vale? ¿Qué cambia con la EPROM? Esa E es erasable. Erasable PROM. Borrable, memoria de solo lectura, programable. Es decir, se puede programar y se puede borrar, ¿vale? Bueno, pues si se puede programar y se puede borrar, puedo escribir y puedo borrar, porque no es una memoria RAM, porque no es una memoria escribible, porque la programación, tanto la programación de este tipo de memorias, de las memorias PROM, como la programación y el borrado de este tipo de memorias, no se pueden hacer en circuito, se hacen con unas características especiales. Típicamente, por ejemplo, una memoria de esto funciona a 5 voltios, ¿vale? Pero la programación pues se puede hacer, pues por ejemplo, a 12 voltios. ¿Y el borrado? Pues el borrado es ultravioleta, ¿vale? ¿Cómo es eso del borrado de ultravioleta? Bueno, pues esto va a ser un circuito integrado, pues como todos los circuitos integrados, con un chip con sus pines, y estas memorias EPROM, sabéis, bueno, pues que en realidad en la mayor parte de los integrados que estamos utilizando, realmente esto que tenemos por aquí es el encapsulado, pero lo que lleva dentro, el chip, el trocito de silicio que lleva el circuito, realmente es algo mucho más pequeño que va aquí, y luego lleva unos hilitos puestos por así por dentro, unos hilitos de oro, que son los que unen esto con esto, ¿vale? Con todo esto, con todos los pines, porque en realidad pues no necesitamos tanto espacio, y bueno, realmente porque tiene más pines del tamaño que se necesita para el silicio, ¿vale? Bueno, pues este tipo de circuitos se va a ver muy bien el chip. ¿Por qué? Porque llevan una ventanita aquí.
¿vale? Entonces, cuando veamos un chip de estos, de una EEPROM, va a llevar aquí una ventanita aparentemente de cristal, en realidad, bueno, pues será un material transparente que deja ver el chip que está dentro. Eso que deja ver no es para que lo veamos, es decir, no es para que esté de exposición, aunque está muy bien porque se puede ver cómo son por dentro, sino que es para que se le pueda atacar a través de esta ventanita con luz ultravioleta, ¿vale? Entonces esa luz ultravioleta la metemos aquí, lo ponemos con una lámpara ultravioleta y el dispositivo se borra y lo tenemos listo para programarlo otra vez con los 12 voltios. Y bueno, pues tienen una serie de ciclos de programación, se puede programar cientos, miles de veces, ¿vale? Bueno, esto tiene la desventaja de que, bueno, pues hay que meterlo en la cámara ultravioleta y demás, aunque bueno, con ponerlo al sol así un rato, pues vamos, bastante más rato que si lo metemos con una lámpara ultravioleta, pues también se terminaría borrando. Em, Hay otro tipo de dispositivo que es más manejable o que nació después que esto, son las EEPROM con dos Es. ¿Vale? Donde estas son de electrically erasable, es decir, borrable eléctricamente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo mismo que hacemos con es decir, hacemos una programación con tensiones elevadas y también se hace el borrado con tensiones, bueno, elevadas entre comillas, ¿vale? Hablamos de tensiones más altas que las de funcionamiento. ¿Dónde se hace tanto la programación de todos estos dispositivos como el borrado? Pues en un programador universal, tipo el de ELNET, por ejemplo, que estamos utilizando para trabajar con las PAL, ¿vale? Con los PLDs. Entonces, bueno, pues en ese tipo de dispositivos, con esto se puede hacer el borrado y programación, ¿vale? Bueno, entonces, hablaba antes de que aquí tenemos otro tipo de memorias que están aquí metidas entre las de lectura y escritura, que son las memorias flash, ¿vale? ¿Qué es una memoria flash? Una EEPROM, ¿vale? Es una memoria que es borrable eléctricamente y que es escribible eléctricamente también, ¿vale? ¿Y por qué no está aquí? Bueno, pues podía estar aquí. Eh, pero este tipo de memorias se puede programar en general con tensiones iguales a las de trabajo, es decir, a esos 5 voltios. Yo puedo tener esa memoria a 5 voltios y en 5 voltios se puede programar y se pueden borrar y se pueden leer. Entonces, aunque técnicamente es algo parecido a una memoria EEPROM, pero tiene algunas características distintas en cuanto a construcción, y esas tensiones de programación. Y además son mucho más rápidas de programar que las EEPROM. Por eso de ahí les viene el nombre de Flash, ¿vale? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros ahora? En lo que vamos a ver a partir de ahora. Pues vamos a estar en toda esta parte de aquí. Memorias semiconductoras de acceso aleatorio, ¿vale? Y lo que vamos a centrarnos es en ver toda esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora características de esas memorias semiconductoras de acceso aleatorio. Algunas de las características ya las hemos estado viendo anteriormente, ¿vale? Como es el tema de la escritura o la reprogramación. Hablamos de que estas son reescribibles, de que la ROM viene programada de fábrica, la PROM se programa una única vez, la EEPROM se programa y se borra con luz ultravioleta y la EEPROM se programa, bueno, se programa en el equipo final. Esto hay que ponerlo bastante entre comillas. En general se programa fuera del equipo final porque van con otras tensiones, ¿vale? Eh, Vamos a hablar luego de otras características que es el tiempo de acceso. El tiempo de acceso es la velocidad con la que puede trabajar la memoria. Realmente es uno de los parámetros, bueno, pues muy importantes de una memoria. Cuando hablamos de tiempo de acceso, luego lo vamos a ver con cronogramas, es el tiempo que pasa desde que yo le pido un dato hasta que me lo da, ¿vale? Se accede a la memoria. Quiero leer la memoria, pues el tiempo que pasa hasta que realmente la leo, ¿vale? Eh, bueno, este tiempo de acceso se va a medir
en unidades de tiempo, en segundos, bueno, más bien en nanosegundos, ¿vale? Son los valores típicos que vamos a tener. Densidad es cuánta información nos cabe en una determinada superficie. Es decir, hablaríamos, por ejemplo, de bits, kilobit, megabit, gigabit por centímetro cuadrado, por ejemplo, por milímetro cuadrado, ¿vale? Hablamos de coste, el coste típicamente se habla de coste por bit. Y hablamos de consumo, pues consumo estamos hablando de vatios, milivatios, nanovatios, microvatios, ¿vale? Otra de las características que vamos a tener es la volatilidad. Volatilidad consiste en si cuando apagamos la alimentación y lo volvemos a encender, los datos siguen estando ahí o se han desaparecido, ¿vale? Las memorias escribibles, la ROM, la PROM, la EEPROM y la flash, son memorias no volátiles. Se utilizan para almacenar, típicamente nosotros lo vamos a utilizar para almacenar el programa en un microcontrolador, por ejemplo, ¿vale? Entonces el microcontrolador lo tenemos desconectado, lo programamos, lo quitamos, lo tenemos guardado en un cajón, da igual, y cuando le conectamos la alimentación siguen teniendo ahí los datos, que en realidad es el programa. Y la RAM, la SRAM y la DRAM son memorias volátiles, es decir, apagamos la alimentación, encendemos y la información no está ahí, ¿vale? Sería la memoria principal, por ejemplo, en un ordenador. Son memorias que se van a utilizar para datos. Bueno, luego vamos a tener la capacidad y organización. Capacidad de una memoria es cuántos datos puede almacenar. Claro, datos, ya sabéis, podemos tener un bit, un byte, son 8 bits, etcétera, ¿vale? Entonces yo puedo tener una memoria que, voy a decir, la capacidad general se diría en bits. Entonces yo puedo tener una memoria de 1K bit, quiere decir que tiene 1024 celdas de memoria, ¿vale? Pero también yo puedo decir que tengo una memoria de 1K por 8 bits, ¿vale? Esto sería lo mismo que decir que tengo una memoria de 8K bit. Pero esto me está diciendo algo más. Esto quiere decir que los bits los voy a leer y escribir de 8 en 8. Es decir, que cada vez que acceda a la memoria, el dato que voy a leer o escribir va a ser un byte a la vez, ¿vale? Lo vamos a ver ahora cuando veamos la estructura que tiene una memoria. Primero vamos a ver distintas celdas de memoria, ¿vale? Esto que tenéis aquí son las celdas básicas de las memorias semiconductoras, ¿vale? Fijaros cómo está puesto esto, bueno, de las memorias semiconductoras, de algunas memorias semiconductoras, ¿vale? Fijaros cómo está puesto esto y vamos a ver cómo se organiza una memoria. Una memoria es el equivalente a una tabla, ¿vale? Yo voy a tener la posición de memoria, y voy a tener el dato que se almacena en esa posición. Entonces, vamos a pensar en esto. Esta sería una tabla donde aquí estoy almacenando datos, ¿vale? Por ejemplo así. Voy a hacer una estructura en matriz que se va a corresponder con esta tabla que he puesto aquí, ¿vale? O con ese trozo de
de tabla que he puesto aquí. ¿Vale? Fijaros, esta sería la línea 0, 1, 2, 3, ¿vale? Esta sería la línea 0, 1, 2, 3 y luego ya seguiríamos con las que hubiera por aquí, ¿de acuerdo? Y esto, pues si vemos aquí los datos, este es el dato 0, el 1 y el 2, ¿vale? Esto sería una memoria de la cantidad de datos. Bueno, fijaros, he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 5, 32 por 3 bits, ¿vale? Sería todos los datos que podía almacenar aquí, desde aquí hasta la posición 31, ¿vale? Entonces aquí tendría 32 filas por 3 columnas. Estos serían los datos que tendría almacenados y estos son las direcciones de memoria, las posiciones en las que estaría almacenado en la tabla. Esto físicamente se va a corresponder con una estructura como esta. En esta estructura, esto que tenemos aquí es la línea de palabra, ¿vale? Cada una de estas, esto son las 4 líneas de palabras que tengo aquí, las 32 líneas de palabra en realidad que tendría hasta aquí, hasta la 31, pues no las voy a pintar todas, ¿vale? Y esto que tenemos aquí, esto y esto y esto de aquí, son las líneas de datos, ¿vale? Y esto que he pintado como cajitas son las celdas de memoria. ¿Vale? Estas celdas de memoria se van a corresponder con esto que tenemos aquí en esta parte, ¿vale? Cada uno de estos es una celda básica de memoria. Cada uno de estos va a almacenar un dato de un bit. Es decir, aquí tengo almacenado un bit, ¿vale? Aquí. Estos bits serían estos, ¿vale? Estos datos de un bit. Es decir, tal como está puesto esto, aquí tendría almacenado un 0, aquí tendría almacenado un 1, aquí tendría almacenado un 0, aquí tendría un 1, aquí un 1, aquí un 1 y aquí 0, 0, 1 y aquí 0, 0, 0, ¿vale? Cada una de estas celdas de memoria me almacenaría uno de estos datos. Ahora, la línea de palabra es una línea de selección, ¿vale? Cuando yo selecciono, ¿cómo se selecciona? Poniendo un 1, un 0, depende de cómo funcione. Vamos a suponer que esto se activa con un 1, ¿vale? Cuando yo le pongo un 1 aquí, estoy activando, ahora lo vemos sobre las celdas que tenemos a la izquierda, pero cuando yo le pongo aquí un 1, lo que estoy haciendo es activar estas 3 celdas de aquí, todas las celdas que están en esa línea, ¿vale? Es decir, fijaros que aquí tengo línea de palabra, pues estoy activando esto. Fijaros, esta es una celda donde aquí me viene selección. Pues cuando selecciono, aquí tendría una línea, aquí tendría otra, aquí tendría la siguiente. Estoy seleccionando estas 3 y las estoy activando. Todas las demás que no están seleccionadas, es decir, todas las demás filas, están desactivadas, ¿vale? Este dato que tengo aquí va a salir por aquí, por esta línea, y sale al exterior, ¿vale? Aquí tendría el dato que sale al exterior o que entra, porque si esto es una RAM, por aquí los datos pueden ir hacia afuera, estoy leyendo la RAM, o pueden ir hacia adentro, la estoy escribiendo. Y si lo estoy escribiendo, se van a almacenar en sus celdas correspondientes. Voy a cambiar el contenido de estas celdas, ¿vale? Fijaros que la RAM, tal como lo veis aquí, es un biestable tipo D. En este caso, en vez de tener una línea de datos por cada celda, tengo dos, una de entrada y otra de salida, ¿vale? Entonces podía ser. Aquí he pintado solo unas líneas comunes que pueden ser de entrada y salida, o pueden ser solo de salida, depende de lo que estemos hablando. Fijaros aquí en esta otra RAM solo tengo una línea de datos. Por aquí los datos salen o entran. Luego vamos a ver cómo. Bueno, entonces estaba diciendo, selecciono la línea de palabra y los datos salen o entran, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver entonces cómo funciona con este esquema, ¿vale? Fijaros, nos centramos en esto, en RAM estática, y pensar siempre en todo esto que estamos viendo, que esto es cada una de estas celdas de aquí. Yo activo la línea de palabra, estoy activando la selección,
con este WE, Write Enable, veis activo a nivel bajo. Si le pongo aquí un 0 quiere decir que estoy escribiendo, es decir, el dato viene desde fuera hasta la celda. Si le pongo aquí un 1 quiere decir que estoy leyendo, por lo tanto el dato viene desde la celda hacia afuera, ¿vale? Fijaros también otra cosa, aquí tengo una especie de bistable, ¿vale? Debajo de este tendré otro, las salidas de unos y otros están cortocircuitadas, ¿vale? Este tipo de dispositivo será algo así como un dispositivo con salida de 3 estados, ¿vale? Puedo cortocircuitar las salidas, o con salidas en colector abierto. Es decir, tiene que ser cualquier tipo de dispositivo en el que yo pueda cortocircuitar las salidas, porque si no, recuerdo que las salidas no se pueden cortocircuitar de las puertas lógicas. Vale, bueno, pues aquí vemos cómo sería la RAM estática. Es un bistable, ¿vale? Se puede leer y se puede escribir. Vamos a ver este otro tipo de dispositivo, ¿vale? Este es un transistor. Esto que tenemos aquí es un transistor MOSFET. Este transistor MOSFET funciona como un interruptor. Entonces, bueno, pues ¿vale? Voy a copiarlo para poder pintar sobre él. Bueno, entonces, decía, esto se comporta como si esto fuera un interruptor controlado por tensión, ¿vale? Entonces, este interruptor se puede cerrar o se puede abrir, ¿vale? ¿Y esto qué es? Un condensador. ¿Y qué hace el condensador? Almacena tensión. Entonces, imaginaros que yo aquí tengo 5 voltios y este interruptor lo tengo abierto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con el condensador? Pues en un condensador ideal esos 5 voltios se quedan ahí para siempre, ¿vale? Entonces, si yo cierro esto, esos 5 voltios me aparecen aquí. Si no, ¿qué es lo que me aparece aquí? Bueno, pues aquí como en otros tipos de dispositivos, tendría que tener que si no le pongo un 5 por aquí, pues me venga un 0 desde algún sitio. Es decir, puede haber algo así. Una resistencia de pull down. Si no le vienen los 5 voltios por aquí, pues me vienen los 0 voltios por aquí, ¿vale? Con lo cual, si yo no le digo que lea, pues por aquí me salen, si no leo ninguna, por aquí me salen 0 voltios, y si leo algo, pues puede que aquí tenga almacenado 0 voltios y salen los 0 voltios también, o puede que tenga 5 voltios y entonces los 5 voltios salen hacia afuera, ¿vale? Bueno, si veis en comparación esto con esto de aquí, nos podemos hacer una idea de el tamaño físico que van a tener una y otra, ¿vale? Esto es un transistor MOSFET. Y esto de aquí estoy diciendo que es un condensador, pero los condensadores en realidad se hacen como otros transistores. Os recuerdo, un transistor MOSFET, esto es metal, óxido, semiconductor, ¿vale? Por eso se llama MOSFET, ¿vale? Metal, óxido, semiconductor. El metal es conductor, el semiconductor está hecho también para que conduzca cuando nos interesa, y el óxido es aislante, ¿vale? Es decir, un conductor, otro conductor y un aislante. ¿Qué es esto? Un condensador, ¿vale? Entonces la puerta de un transistor MOSFET es un condensador. Entonces esto en realidad es otro transistor, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Un transistor y otro transistor, dos transistores, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? En un biestable, si os acordáis de cuando hemos visto biestables, un biestable está formado por unas cuantas puertas lógicas. De hecho, la celda básica de almacenamiento son dos inversores realimentados, ¿no? Pero luego hay que meterle puertas AND o puertas OR para poder meter los datos y demás. Si os acordáis de cuando hemos visto integrados TTL, una puerta lógica, es decir, un inversor TTL lleva unos cuantos transistores. Entonces, si esto lleva unas cuantas puertas lógicas
y cada puerta lógica lleva unos cuantos transistores, pues aquí podemos estar hablando de decenas de transistores, ¿vale? Es decir, esto va a ser mucho más grande que esto de aquí, ¿vale? Esta celda de memoria es una celda que va a ser mucho más pequeña, entonces va a ser mucho más integrable, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué no utilizamos siempre memoria RAM dinámica en vez de estática? Bueno, pues porque va a tener dos inconvenientes. Primero, lleva transistores, ¿vale? Perdón, lleva transistores, lleva condensadores, lleva un condensador aquí. ¿Cuál es la característica que tiene un condensador? Que se opone a los cambios de tensión. Es decir, acordaros siempre que cuando nos aparecen condensadores en las puertas lógicas, ¿qué ocurre con las temporizaciones? Se alargan. Cuanto más grande es el transistor, ¿vale? En vez de tener algo así, que sería lo ideal, pues lo que tenemos son cargas y descargas en las señales, y cuanto más grande es el transistor, más grandes son esas cargas y descargas, y por lo tanto no podemos hacer que las señales cambien muy rápido, ¿vale? Es decir, ralentizan. Por lo tanto, una memoria RAM estática va a ser más rápida, o en general las memorias RAM estáticas son más rápidas que las dinámicas, ¿vale? Por ejemplo, en un ordenador, la memoria de RAM es la que se utiliza como memoria principal. Los módulos que van en la placa base, ¿vale? La memoria SRAM se utilizará como memoria caché, la que va dentro del microcontrolador, la memoria más rápida, ¿vale? Bueno, entonces, ese es un problema. ¿Cuál es el otro problema? Yo he dicho antes que en esta parte de aquí, en este condensador, se almacenan los 5 voltios. Y esos 5 voltios que yo dejo guardados en un condensador, ¿vale? Yo tengo el condensador aquí, le pongo aquí 5 voltios, y esos 5 voltios, en teoría, pues, si esto es tensión y esto es tiempo, ¿vale? Pues si yo le meto 5 voltios, esto idealmente se queda así, ¿no? Vale, pero es que los condensadores no son ideales. Los condensadores tienen una resistencia paralelo. La tendrá el condensador, habrá una resistencia por aquí. Si yo esto lo tengo abierto, en teoría la resistencia de esto es infinita, pero en la práctica no lo va a ser, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues va a haber aquí una resistencia, con lo cual voy a tener este circuito, y si tengo este circuito, va a ocurrir esto, ¿vale? Y si os acordáis de lo que pasa con eso es la descarga de un condensador a través de una resistencia, ¿vale? Es decir, el condensador se descarga, y si estos son 5 voltios, pues llega un momento, es pensar en CMOS 2,5 voltios, pues cuando esto pase por aquí debajo, bueno, en realidad deja de ser un 1 antes, pero vamos, aquí lo podemos ver como que esta es el punto de conmutación, y pasa de un nivel alto a un nivel bajo, con lo cual este 1 desaparece, ¿vale? ¿Y esto cuánto puede ser? Pues esto puede ser un tiempo muy corto, ¿vale? Si pensamos en segundos, esto pueden ser milisegundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando guardamos una información en una memoria dinámica, en una RAM dinámica, esa información se pierde pasado un tiempo muy corto. ¿Y qué hay que hacer para evitar que se pierda? Pues lo que hay que hacer es un refresco. Es decir, cada poco tiempo, ¿vale? Y fijaros que hablamos de muchas veces por segundo, lo que hay que hacer es leer esto y decir, esto que me queda, estoy aquí todavía. Esto que estoy leyendo es un 1. Como es un 1, lo vuelvo a escribir y tengo otra vez los 5 voltios. Y inmediatamente esto empieza a descargarse otra vez, pues lo tengo que volver a leer, y lo leo aquí, y tendré que estar haciendo así todo el rato, ¿vale? Lecturas y escrituras de la memoria. Eso es lo que se va a llamar el refresco, ¿vale? Tengo el refresco de la memoria. Pero además voy a tener otra característica, y es que pensar que yo cierro esto aquí, es decir, voy a hacer lectura del dato, ¿vale? Voy a hacer la lectura del dato, estos 5 voltios me salen por aquí, sale 5 voltios, pero fijaros que yo tengo aquí una resistencia
a masa, es decir, va a circular por aquí una corriente, circulará por aquí también una parte de la corriente, entonces esta tensión que tengo aquí también se va a descargar cuando hago la lectura. Es decir, voy a tener una cosa que se llama lectura destructiva, ¿vale? Es decir, cuando leo, tengo que leer y volver a escribir porque me estoy cargando el dato al leerlo, ¿vale? Eso, bueno, pues por un lado ralentiza todo esto, el funcionamiento de la memoria, y por otro lado complica el control. Entonces, ¿cuándo va a ser interesante utilizar una memoria RAM dinámica? Cuando interese, porque el circuito de control que se complica va a ser mucho más pequeño que toda la cantidad de memoria que tendría que meter si meto memoria estática. Es decir, cuando hablamos de memoria grandes, gigas, por ejemplo, en la placa base de un ordenador, ¿vale? Entonces, en la placa base de un ordenador, los módulos de memoria de, yo que sé, 4 gigas, pues si fuéramos a meter memoria RAM estática, pues en vez de ser un módulo sería un armario, ¿vale? Entonces voy a necesitar que sea memoria dinámica. Vale, bueno, pues vamos a ver ahora estos otros dos tipos de memoria, ¿vale? Que van a ser las memorias ROM, las memorias programables. Acordaros de lo que he dicho antes, esto que tenéis aquí dibujado es esa estructura que tenía antes en forma de matriz, con las líneas de palabra, la línea 1, 2, 3 y 4, o 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Donde, bueno, voy a pintar aquí algo así. Vale, estos son resistencias de pull-down. Y donde lo que tengo aquí, fijaros, es que yo pensar que esto es una memoria ROM, es decir, la que viene programada de fábrica, ¿vale? En esta memoria que viene programada de fábrica se puede hacer esto, ¿vale? Por ejemplo, se pueden hacer unos puentes, es decir, unas uniones, que es lo que está representado aquí, línea de datos, un 1 almacenado, o línea de datos, un 0 almacenado, es decir, se pueden hacer las uniones o no hacerlas, ¿vale? Si se hacen las uniones, cuando yo pongo aquí 5 voltios, es decir, cuando le pongo un 1, cuando estoy seleccionando esta línea de palabra, hacer la lectura de esto significa hacer esto, ¿vale? Yo selecciono una línea de palabra y solo una. Si estoy poniendo aquí 5 voltios, por aquí van a salir 5 voltios, por aquí van a salir 5 voltios, porque tengo esto cortocircuitado con esto, ¿vale? Bueno, fijaros, si aquí metiera 0 voltios de verdad, aquí tendría un problema, ¿de acuerdo? Entonces sería poner 5 voltios aquí y no poner nada en estas otras partes, es decir, dejar la línea flotante, ¿de acuerdo? Entonces saldrían aquí 5 voltios, aquí 5 voltios, aquí como no tengo conexión, pues me vendrían por aquí los 0 voltios, y aquí como tengo también, pues 5 voltios, es decir, lo que habría almacenado aquí sería esto, es decir, aquí que tengo hecha la conexión estoy almacenando un 1, y aquí que no tengo hecha la conexión estoy almacenando un 0, ¿vale? Esto sería que me lo hace así el fabricante. ¿En qué consiste hacer esto? Pues en hacer una unión o no hacerla cuando hacen el circuito integrado, ¿vale? ¿Cómo son las memorias PROM? Las que son programables, pues lo que llevan en estos puntos de aquí son fusibles, ¿vale? Entonces todos vienen con esta línea, con un fusible, ¿vale? Y lo que se va a hacer es que se pueden fundir los fusibles. Entonces, cuando viene de fábrica todos los fusibles están en su sitio, por lo tanto, la memoria, cuando yo la leo, lo que voy a leer es esto, es decir, todo está a 1, y cuando lo programo lo que voy a hacer es que algunos de estos unos los convierto en ceros, ¿vale? Es decir, fundo el fusible y ese dato que está almacenado ahí lo convierto en un 0, ¿vale? Bueno, veis aquí esto como un diodo. Bueno, esto van a ser transistores que se van a programar o no, es decir, depende de cómo estén, pues van a hacer la conexión o no la van a hacer, ¿vale? Bueno, esto es esa PROM, ¿vale? Que lleva los fusibles. Y luego lo que vamos a tener con las otras dos variantes, que son las EPROM y las EEPROM,
es que van a ser una especie de fusibles reactivables, ¿vale? O fusibles que se pueden recuperar. En realidad no es un fusible, sino que va a ser un dispositivo especial, un transistor, eh, que dándole una determinada energía se hace que conduzca, y quitándole esa energía, digamos, entre comillas, pues hacemos que deje de conducir, ¿vale? Vamos a entrar en cómo se hace físicamente, pero es algo así similar. Entonces, bueno, pues digamos que esto se puede hacer en el caso de las EPROM con luz ultravioleta, ese transistor que no conduce, le aplicamos luz ultravioleta y con la energía de los fotones se hace que vuelve otra vez a conducir, y en el caso de las EPROM esa energía se la aplicamos con corrientes, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces ahora a ver cómo se organiza una memoria. Realmente muchas de las cosas las estamos viendo aquí, cuando estamos viendo esta estructura en forma de matriz. Entonces, vamos a ver cómo se organiza la memoria. Lo que vemos aquí es que una memoria, lo que va a ser el integrado, va a tener una serie de líneas. Una línea que es lo que vamos a llamar el bus de direcciones, que vemos aquí por la dirección de la flecha que van a ser líneas exclusivamente de entrada. Otras líneas que van a ser el bus de control, que también van a ser de entradas, y otras líneas que en principio pueden ser bidireccionales, entrada y salida, pero bueno, depende de si es una memoria de solo lectura o es una memoria de lectura-escritura, que es el bus de datos, ¿vale? Por aquí es por donde vienen los datos. Si es una memoria de solo lectura, pues estos datos serán solo de salida, y si es una memoria RAM de lectura-escritura, pues serán de entrada y salida, ¿vale? Esto va a dar, bueno, pues el número de palabras y la organización lo hemos visto antes, ¿vale? Vamos a verlo aquí con un ejemplo de una memoria RAM estática, que en este caso lo que tendríamos sería, bueno, como veis aquí, una memoria RAM de 1K por 4 bits, o lo que es lo mismo, una memoria de 4096 bits. Esto se va a corresponder, esta matriz de celdas que tenéis aquí, es lo que hemos pintado antes. Y voy a ponerlo con un ejemplo, ¿vale? Esto de aquí se va a corresponder con una tabla donde lo que tenemos aquí son 16 filas y 4 columnas, ¿vale? Esto de aquí será de 3, de 2, de 1 y de 0. Esto que estoy pintando aquí, esto que se va a corresponder con una tabla, es una memoria de 16 por 4 bits, ¿vale? Se va a corresponder, por lo tanto, con esto sería de 3, de 2, de 1 y de 0, y voy a poner aquí un ejemplo.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 datos, ¿vale? Claro, yo estos los tengo que numerar, ¿vale? Y aquí voy a tener la numeración desde 0 hasta 15, ¿vale? Si esto lo pongo en binario, ¿vale? Pues esto son las que se corresponden. Esta es la posición 0, tengo este dato. En la posición 1 tengo este dato. En la posición 2 tengo este dato. Y así a continuación. Estos serían las líneas de dirección. A3, A2, A1 y A0, ¿vale? Entonces, esto es dirección y esto es dato. Y esto se corresponde con esto, ¿vale? O no del todo, ¿vale? Porque aquí estáis viendo que aquí tengo 16 líneas de dirección, 16 direcciones distintas, cada una con su dato, pero en realidad aquí lo que estoy haciendo es codificar, ¿vale? Es decir, con 4 bits digo cuál es la línea de dirección. Es decir, ¿qué es lo que me falta aquí? Bueno, pues fijaros, yo para activar una determinada línea, para decir voy a leer el dato que está almacenado aquí en esta posición, recuerdo que estos serían todas sus celdas de memoria, ¿vale? Cada cruce de estos es una celda de memoria. Entonces, si yo digo quiero leer estas 4 celdas de memoria a la vez, tengo que activar esto poniéndole aquí un 1 en esta. O le pongo un 1 aquí y entonces me sale el dato que hay almacenado en la posición número 6, ¿vale? Claro, si esto lo llevara metido dentro de un integrado, ¿qué necesitaría? Pues necesitaría tener 16 pines que salieran para afuera para poderle poner un 1 en la línea correspondiente y poder leer la posición de memoria que yo quiero. Pero claro, que estamos hablando de memorias grandes. Entonces, una memoria de un K×4 que necesitaría 1024 pines que salieran para afuera. Y una memoria de un K×4 es una memoria pequeña, ¿vale? Imaginaros una memoria de 8K, de 64K o cosas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Bueno, pues voy a necesitar lo que se va a llamar, lo que tenéis aquí como decodificador de direcciones. Es decir, a partir de una dirección de 4 bits, yo lo que saco son 16 valores distintos, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues que aquí ese decodificador al que me entran 4 líneas, que van a ser A3, A2, A1 y A0, este es el decodificador, me saca aquí todas estas, las 16 líneas. Cuando yo le pongo aquí el código del 3, me va a activar la salida número 3 y las otras no, ¿vale? Eso es lo que hace un decodificador, si os acordáis cuando hemos estado viendo decodificadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues volvemos a esta parte de aquí y vemos que esto, la estructura interna de una memoria RAM, va a tener sus entradas de dirección, sus líneas de dirección, donde le voy a poner, fijaros, esto es de A0 a 9, es decir, 10 líneas de dirección. 2 elevado a 10 es 1024, un K, ¿vale? Donde le voy a poner un número entre 0 y 1023, que va a ser cuál de las posiciones de memoria voy a seleccionar, ¿vale? Posición de memoria para leer el dato que está almacenado en esa posición de memoria, ¿vale? Tengo las líneas de datos, que es por donde van a entrar o salir los datos, y luego tengo unas líneas de control que me dicen qué es lo que quiero hacer con esos datos, ¿vale? Y aquí tengo 3 líneas. Estas líneas son muy típicas, ¿vale? Esas que tenéis ahí son casi las formas más típicas de que se van a llamar esas líneas de control. Voy a tener CS. Veis que todas son activas a nivel bajo. Esto es chip select. Selecciona el chip. Si un 1 hace que el chip esté en alta impedancia. Bueno, en realidad van a estar en alta impedancia sus salidas y van a estar desactivadas las entradas. Ahora lo vemos viendo aquí estos buffers, ¿vale? WE
es write enable. Y como vemos que es activo a nivel bajo, 0 escribir y 1 leer. Y luego tengo el OE, es output enable. ¿Vale? Aquí sí que sería un 1 alta impedancia. Ahora vamos a ver la diferencia entre el chip select y el output enable. ¿Vale? Nos vemos aquí en este circuito. Bueno, vamos a ver, fijaros, yo puedo hacer chip select, write enable y output enable. Vamos a ver qué función hace. Vamos a ver qué pasa si pongo chip select a 1. ¿Veis aquí? Chip select es un 1. Aquí, esto es una puerta AND con las entradas negadas, le entra un 0. Esto está 0. Aquí le entra un 0. Esto está 0. Estos son buffers de alta impedancia. ¿Vale? Los buffers de alta impedancia dicen si voy a conectar las entradas y las salidas. ¿Vale? Por lo tanto, estos buffers están todos desactivados y estos otros de aquí también están todos desactivados. ¿Vale? Con lo cual, ni los datos van hacia adentro ni van hacia afuera. Es como si cortara los pines. La memoria está desactivada. Es decir, ni se puede leer ni se puede escribir. Y fijaros que estos ni los he mirado. ¿Vale? Es decir, no me valen, no me valen para nada. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa en el otro caso, ¿vale? Chip select. Esta es el habilitación de chip. Es decir, tenemos desactivado, el chip está desactivado totalmente, ni se puede leer ni se puede escribir. Vamos a ver qué es lo que pasa en los otros casos, ¿vale? Le ponemos en chip select un 0, ¿vale? Por lo tanto aquí tendría un 1, aquí tendría un 1, me deja para que pase lo que le mete por lo que le ponga por el otro lado y vamos a ver qué es lo que ocurre si en write enable le pongo un 0, ¿vale? Yo le pongo un 0 aquí, como le pongo un 0 aquí, pues tengo aquí detrás tengo un 1, aquí detrás tengo un 1, por lo tanto aquí tengo un 1, como en write enable le he puesto un 0, independientemente de lo que tenga en output enable, aquí tengo un 0, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es que el output enable no importa en este caso, ¿vale? Y en este caso lo que tengo es que estos de aquí los tengo activados y estos de aquí están desactivados, es decir, pasan por aquí los datos hacia adentro, ¿vale? Con lo cual lo que estoy haciendo es escribir, ¿vale? Por eso se llama write enable, ¿vale? Estoy habilitando la escritura, ¿de acuerdo? Y ahora entonces vamos a ver el caso que nos queda, que sería bueno, o los dos casos que nos quedan realmente. Tengo esto de aquí, es decir, el write enable es igual a 1, es decir, tengo aquí un 0, tengo aquí un 1, al poner aquí un 1, aquí estoy metiendo un 0, con lo cual esto está 0, estoy desactivando la escritura, ¿vale? Y lo que hay que ver es lo que pasa ahora con este, ¿vale?
le pongo aquí un 0 en este de aquí, lo que estoy haciendo es, fijaros, me viene por aquí un 0, se convierte en un 1, me viene por aquí un 1, me viene por aquí un 0 que se convierte en un 1, aquí tengo un 1, estos están activados, entonces los datos van hacia afuera, ¿vale? Es decir, lo que estoy haciendo es leer. Y la otra opción que me queda sería esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, esta parte de aquí arriba no cambia, pero cambiaría esto de aquí. Es decir, en vez de un 0 aquí, le estoy metiendo un 1, por lo tanto, esto en vez de ser un 1 es un 0, y por lo tanto estoy desactivando estos de aquí, con lo cual no leo, ¿vale? Con lo cual estaría desactivado también. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo que veo es que esto me desactiva, el output enable me desactiva solo la salida, ¿vale? Pero no me desactiva la escritura, ¿vale? Lo vemos aquí. Yo activo el write enable, independientemente de que el output enable lo tenga habilitado o no lo tenga habilitado, yo escribo, ¿vale? Sin embargo, si desactivo el chip select, no puedo escribir, ¿vale? El chip select me desactiva todo, tanto la lectura como la escritura, ¿vale? Bueno, pues esas son 3 señales de control típicas que vamos a tener en cualquier memoria. Bueno, evidentemente si es una memoria ROM de solo lectura, pues no vamos a tener un write enable, tendremos solo estas 2 señales, el chip select y el output enable, ¿vale? O tendremos algo similar. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es, bueno, pues algo que se va a corresponder con una memoria de este estilo, ¿vale? Que es una RAM estática, es esta RAM estática que tenemos aquí, ¿vale? De Cypress, la CI 7C 148 149, hay alguna pequeña diferencia entre una y otra, ¿vale? Pero son memorias de un K×4 estática, ¿vale? Bueno, veis aquí esta forma, pinout, vemos aquí que tenemos las líneas de direcciones, ¿vale? Desde A0 hasta 9, el write enable, el chip select y aquí en este caso no hay output enable, ¿vale? Chip select y write enable, y tenemos las 3 líneas que aquí en vez de llamarse como están puestas aquí, de 0, de 1, de 2, de 3, se llaman IO0, IO1, IO2, IO3, ¿de acuerdo? Bueno, veis como esta parte de aquí es ligeramente distinta a esta de aquí, porque solo tiene el chip select y el write enable, pero al final el control que hacen es el mismo, ¿vale? Control de los buffers para lectura y para escritura, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algunas de las características y vamos a ver cómo es un ciclo de lectura y un ciclo de escritura en esta memoria. Tenemos aquí que se puede leer, bueno, veis aquí unas observaciones que van a venir en el datasheet. Aquí lo que me están diciendo es que durante todo este tiempo el write enable está a nivel alto para el ciclo de lectura, es decir, la escritura está desactivada. Y también que el dispositivo está continuamente seleccionado con CS igual a 0, y que la dirección está puesta antes, no, estas son las 10 y la 11, ¿vale? Son estas dos. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es cambiar la dirección. Podemos pensar, por ejemplo, imaginaros que tenemos aquí una memoria, aquí tenemos sus líneas de dirección desde A0 hasta A9, y que lo que tengo aquí es un contador, ¿vale? Un contador de 10 bits, y este contador tiene una señal de reloj, ¿vale? La señal de reloj, este periodo de aquí se va a corresponder con este periodo de aquí, es decir, cada flanco de reloj lo que hago es que cambio la dirección, ¿vale? Cambio
cambio la dirección y aquí le voy dando direcciones 0, 1, 2, 3 y estoy haciendo un barrido de memoria, y en ese barrido de memoria lo que estoy haciendo es leer, ¿vale? Con lo cual los datos que hay aquí de 0, de 1, de 2 y de 3 van a ir hacia afuera de la memoria porque estoy haciendo la lectura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo tengo una dirección, imaginaros, estoy leyendo la dirección de memoria número 7. Tengo aquí el dato, que sería este de aquí, el dato que me está saliendo de la posición de memoria número 7. Cuando cambio la dirección y aquí pongo la siguiente, la 8, durante un tiempo todavía me sigue permaneciendo aquí en las salidas el dato de la posición de memoria número 8. Hay luego un tiempo durante el cual es incierto el dato que voy a tener ahí, y a partir de un momento determinado ya tengo, es decir, aquí tenía el dato de la 7 y aquí ya tengo el dato de la 8, ¿vale? Que se va a corresponder con esto de aquí. Bueno, pues aquí tengo dos tiempos importantes, pero sobre todo este de aquí de arriba, el TAA, ¿vale? Ahora vamos a verlo al datasheet, ¿vale? TAA es lo que he llamado antes el tiempo de acceso. Es el tiempo que pasa desde que yo le pido un dato hasta que me lo da, en el caso de salida, ¿vale? Fijaros, aquí en el datasheet, TAA, Address Access Time, ¿vale? Ya sabéis que los ingleses leen las cosas al revés. Address Access Time, ¿vale? Tiempo de acceso de la dirección. Por haceros una idea, veis que tenemos varias memorias: 7C148.25, 7C148.35, 7C148.45. Pues el que le da esta última parte del nombre es este tiempo, 25, 35, 45 nanosegundos. Es ese tiempo que va a pasar desde que le pido el dato hasta que me lo devuelve. Tengo aquí otro tiempo, TOH. Lo veis, lo podemos ver aquí. Ese TOH. Address unknown to data out unknown time. Tiempo que pasa, bueno, que si no recuerdo mal aquí está puesto de otra forma en este otro datasheet. Ah, no, está puesto de la misma forma. Vale. Tiempo desde que no se conoce la dirección hasta que sale el dato. Perdón, que aquí sí, estoy en el ciclo de lectura. En realidad es el tiempo que pasa desde que cambia la dirección hasta que el dato empieza a cambiar, ¿vale? Es el equivalente a un tiempo de mantenimiento en un bistable, ¿vale? Tiempo que permanece el dato hasta que empieza a cambiar. Bueno, este realmente no es tan importante. El que importa es este, porque si yo hago que cambie, como estaba haciendo aquí, si hago que cambie el dato, imaginaros que yo aquí ahora quiero meter un registro y a este registro le quiero dar aquí una señal de reloj para que me capture este dato que ha salido de la memoria, pues me tengo que esperar este tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cuándo se lo puedo dar? Pues a partir de que haya pasado el tiempo de acceso. Muchas veces a lo mejor lo que voy a hacer es dárselo, pues depende. Por ejemplo, si aquí tengo una señal de reloj como esta, el flanco de subida lo tendré aquí, el flanco de bajada en la mitad, el siguiente flanco de subida aquí, pues a lo mejor lo puedo hacer con el flanco de bajada, ¿vale? Siempre que esto no pase de la mitad del tiempo. O lo puedo hacer con el flanco de subida de la siguiente, porque el dato lo voy a tener válido aquí y lo voy a tener válido otro rato más, ¿vale? ¿Qué tiempo este? ¿Vale? Que permanece el dato después de que llegue el cambio. Entonces, como este dato no va a ser cero, ¿vale? Pues lo puedo leer cuando le voy a decir que cambie el siguiente. Bueno, eso es una forma de hacer el ciclo de lectura, que sería una forma de hacer el barrido de esta memoria. Otra forma de hacer el ciclo de lectura sería esta forma. Fijaros aquí las observaciones 10 y 12. El write enable está a nivel alto, estoy leyendo, y la dirección ya está puesta antes de activar el chselect. Entonces tengo la dirección estable, le activo el chselect porque lo tenía desactivado. Como lo tenía desactivado, aquí la salida estaba en alta impedancia y al activarlo la salida deja de estar en alta impedancia y me sale el dato, ¿vale? Pues aquí también lo que tengo así importante es este TACS. TACS, si nos vamos a mirarlo aquí,
¿Veis? Chip select low to data out valid. Tiempo que pasa desde que pongo a nivel bajo el chip select hasta que sale el dato. Bueno, pues en realidad eso es otro tiempo de acceso. Aquí lo podemos llamar tiempo de acceso. Fijaros, el de arriba era TAA, tiempo de acceso de la dirección, y este es tiempo de acceso del chip select, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tengo algo equivalente a este de aquí. Este THZ es una vez que desactivo el chip select, cuánto tiempo está el dato antes de volverse a ir a alta impedancia, ¿vale? Pues estas serían las dos formas de hacer un ciclo de lectura. Vamos a ver ahora lo que sería el ciclo de escritura. ¿Vale? En este caso lo que tengo es un dato que tengo puesto desde fuera de la memoria, tengo la dirección, tengo el dato que está entrando, y cuando le doy la orden de escritura, ¿vale? Pues voy a escribir el dato dentro. ¿Qué tengo que hacer para darle la orden de escritura? Lo hemos visto antes. Chip select igual a 0, write enable igual a 0, ¿vale? Se tienen que dar los dos. Aquí dice que es controlado por el write enable, es decir, me dicen el chip select ya está activado antes, esto ya ha ocurrido antes, y aquí lo que hago es darle un pulso en el write enable, ¿vale? Entonces, en este momento estoy activando el write enable, estoy activando la escritura, y en este momento pues el dato que tengo de entrada lo estoy escribiendo. Si el dato cambiara por aquí en cualquier momento, yo estaría cambiando el dato que estoy escribiendo. O sea, realmente el dato lo valido cuando desactivo la escritura. Digamos que hago el dato, lo escribo en el... Esto funciona por nivel, pero en realidad el dato se queda con el flanco de subida del write enable, ¿vale? Tengo un tiempo mínimo, si veis aquí hay varios parámetros, TVP, podemos ver por aquí, TVP, write enable low to write enable high, es decir, anchura mínima del pulso de escritura. TDW, data invalid to write enable high, que sería también una anchura mínima desde que pongo el dato válido hasta que puedo desactivar este pulso, pues hay que dejarle por lo menos un tiempo, ¿vale? Estamos viendo que más o menos están las mismas, en los 25, 30, depende de la velocidad de la memoria, ¿vale? Y luego estoy viendo aquí también un TDH, que sería este de aquí, data hold, es un tiempo de hold, el equivalente al tiempo de hold de los biestables. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar después de desactivar la escritura el dato estable de entrada para que se escriba? En este caso vemos que es 0, lo mismo que pasa con el tiempo de hold de los biestables, que en muchos casos es 0, ¿vale? Bueno, esa es una forma de escribir, y aquí vemos también pues que se puede escribir de otra forma, que es controlado por el chip select. Desactivo el chip select antes que el write enable. Lo que me están indicando aquí es que los puedo desactivar a la vez o desactivarlo más tarde, ¿vale? Pero en este caso sería controlado por el chip select. Bueno, pues los parámetros son muy similares a los que teníamos antes, ¿vale? Se llaman de otra forma, veis aquí otro nombre, bueno, algunos son distintos y otros son los mismos, ¿vale? Pero básicamente pues el funcionamiento es el mismo. Vale, aquí tenéis los parámetros, son los mismos que estoy proyectando aquí en el otro lado, vale, lo tenéis aquí en las diapositivas, son las características temporales de la memoria. Vale. Bueno, lo que vamos a ver por último es las ampliaciones de la memoria. Es decir, cómo hago si con unas memorias más pequeñas quiero hacer una memoria más grande. Tenéis aquí
en las siguientes hojas dos formas de ampliar la memoria. La memoria. ¿Vale? Fijaros, ampliar la memoria es si yo tengo una tabla, como estábamos viendo antes. Vamos a pensar con una memoria muy pequeña para dibujarlo aquí. ¿Vale? Esto sería una memoria, este sería el contenido que tiene la memoria. ¿Vale? Esto sería una memoria de 8 por 2 bits. Esta memoria sería así. Tendría A0, A1 y A2. 3 líneas de dirección de 0 y de 1. ¿Vale? Y vamos a suponer que esto es una memoria ROM, tiene este contenido y no se puede modificar. ¿Vale? Imaginaros que queremos hacer una memoria más grande. ¿Cómo más grande? Bueno, pues que en vez de hacer una memoria de 8 por 2, queremos hacer una memoria de 8 por 4 bits. ¿Vale? Este 8 por 4 es lo que sería la ampliación de la longitud de palabra. La palabra es esto. Es decir, esto es una memoria que tiene palabras de 2 bits. Bueno, pues ahora queremos hacer una memoria que sea más grande. Es decir, si queremos que sea más grande, serían de 3, de 2, de 1 y de 0. ¿Vale? Voy a poner aquí unos datos aleatorios, lo que sea. ¿Vale? Es decir, queremos almacenar más cosas dentro de la memoria. Bueno, pues esto sería una memoria de 8 por 4. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues coger otra memoria de forma que las ponemos en paralelo y en una memoria tenemos estos datos y en otra memoria tenemos estos. ¿Vale? ¿Cómo se pondría? Como lo tenéis representado aquí. Se ponen a trabajar en paralelo. ¿Vale? De forma que, fijaros, no lo voy a pintar aquí porque creo que no hace falta. Se correspondería con esto, pero con una memoria más grande. Aquí tengo las líneas de direcciones de A0 hasta A9. Entran aquí y entran aquí. Las líneas de dirección son comunes, exactamente las mismas para las dos memorias. ¿Vale? El chip select también es común. Es decir, las dos memorias trabajan a la vez. Cuando esta está habilitada, esta también. Y las líneas de datos no son comunes. Es decir, aquí tengo, en este caso son desde D0 hasta D3 y desde D4 hasta D7. En el caso este que tengo aquí, serían D3 y D2 para una memoria y D1 y D0 para la otra memoria. Cuando, en este caso son memorias escribibles, cuando escriba un dato voy a poner el dato aquí y 4 bits van a entrar a esta memoria y 4 bits van a entrar a esta, y cuando lo lea 4 bits salen por aquí y 4 bits salen por aquí y se van a estar almacenando en el mismo sitio. Si lo veis desde este punto de vista, si yo leo la posición de memoria número 3, estoy leyendo dos datos de esta memoria y otros dos datos de esta, ¿vale? Que saldrían pues uno por una parte y otros por otra del bus. ¿De acuerdo? Y esa es la ampliación. Esto lo puedo hacer todo lo grande que quiera. Es decir, si en vez de poner dos memorias pongo 4, pues aquí a continuación tendría otros 2 bits más y otros 2 bits más, y esto sería una tabla más grande, ¿vale? Visto aquí, pues sería simplemente coloco más memorias, pero todas trabajando a la vez. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ahora el siguiente caso, que es ampliación del número de palabras de memoria. Vamos a volver
vamos a volver con el caso que estábamos viendo. A2, A1 y A0, mi memoria pequeñita. ¿Vale? Con su D1 y D0. Y esta, como decía antes, esto es 8×2, ¿vale? Es una memoria 8×2. Quiero hacer una memoria más grande, pero en vez de hacer una memoria como he hecho antes, quiero hacer una 16×2, sería el doble de grande, ¿vale? Pero en este caso voy a seguir teniendo dos líneas de datos, pero lo que quiero es tener 16 líneas de 16 filas aquí. Eso quiere decir que ese 16 quiere decir que voy a tener A3, A2, A1 y A0, ¿vale? Es decir, que la memoria, en vez de estirarla hacia la derecha, la voy a estirar hacia abajo, con lo cual esa segunda memoria, esta de aquí es la primera memoria y esta de aquí es la segunda memoria, ¿vale? Voy a tener aquí otra memoria, A0, A1 y A2, ¿vale? Con los datos que tenga, ¿vale? Pero van a estar así, una a continuación de la otra. Claro, fijaros, aquí me aparece una 3 que por aquí no está en ningún sitio. Pero es que aquí también lo que tengo es que los datos tienen que salir, pero solo tengo dos líneas de datos. En una memoria esta tengo dos líneas de datos, pero en la memoria grande sigo teniendo dos líneas de datos. Eso quiere decir que las líneas de datos van a ser comunes, como veis aquí. Es decir, van a estar cortocircuitadas. O visto sobre este punto de aquí, lo que voy a tener va a ser esto. D1 con D1 y D0. Oiga. Con D0. Claro, ¿cuándo puedo cortocircuitar yo salidas de dos integrados? Cuando las salidas se pueden configurar en alta impedancia. Estas se pueden configurar en alta impedancia, sí, porque tengo los chip select, pero no pueden estar activados los chip select a la vez, ¿vale? Es decir, cuando esté activado uno, el otro tiene que estar desactivado, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se va a conseguir? Pues con A3, la línea A3. ¿Por qué? Porque en realidad estas direcciones, veis que si quiero hacer una tabla más grande, estos van a ser los números del 0 al 7 y estos van a ser los números del 8 al 15. Es decir, A3 aquí es 1 y aquí es 0, ¿vale? Entonces, si esta es la memoria 1 y esta es la 2, cuando en A3 haya un 0, voy a activar esta memoria. Y cuando haya un 1, voy a activar esta de aquí, ¿vale? Y de esa forma están trabajando de forma complementaria. El resto de líneas de direcciones, pues estas sí que van a ser comunes. El A0 y el A1 y el A2 van a ser comunes. A0, A1 y A2. Entonces son comunes estas y me aparece esta otra línea, ¿vale? Eso es lo que tenéis representado aquí con una memoria más grande en este caso. Y bueno, aquí con un chip select que me viene desde fuera que me permite desactivarlo. En este caso, si aquí le pongo el chip select A1, estoy desactivando las dos memorias. Y si le pongo chip select A0, con la línea A10 estoy activando una o la otra, ¿vale? Esto se puede hacer más grande. Esto lo puedo ampliar de forma que yo podría poner aquí a continuación otra memoria, ¿vale? Y otras dos incluso, en las cuales, imaginaos, si pongo otras dos memorias, ya en vez de hacer 16 estoy haciendo 32×2. Y este 32 implicaría A4, A3, A2, A1 y A0, ¿vale? Con lo cual
tengo aquí dos líneas, ¿vale? ¿Y qué haría aquí la tabla? Pues me aparecerían otra tabla como esta debajo, y aquí si os fijáis, estas líneas de aquí serían 0, 0, aquí tendría todas a 0, 1, en la siguiente tabla que vendría a continuación tendría 1, 0, y en la última tendría 1, 1, es decir, tendría una tabla como esta, pero que todo esto empezaría por 1, 0, en las líneas de dirección en A4 y A3, A4 y A3 serían 1, 0 en la memoria número 3 y serían 1, 1 en la memoria número 4, ¿vale? Con lo cual lo que tendría aquí sería, en este caso, nos podemos olvidar de esto de aquí, ¿vale? Y yo tendría aquí A4 y A3 y voy a tener un dispositivo que me va a generar el chip select este de aquí, este chip select de aquí, este chip select de aquí y este chip select de aquí, ¿vale? Fijaros cómo va a ser esto. Chip select de la memoria número 1, chip select de la memoria número 2, chip select de la memoria número 3 y chip select de la memoria número 4. Cuando yo estoy seleccionando esta memoria, es decir, cuando tengo 0, 0, tengo que tener seleccionado el chip select de esta memoria de aquí y los demás no. Es decir, tengo que tener aquí un 0 y aquí unos. Cuando estoy seleccionando la memoria número 2, bueno, esto no lo he puesto, pero aquí estarían cortocircuitadas las salidas, ¿vale? ¿Vale? Esto sería la misma estructura que veíamos aquí. Cuando estoy seleccionando la memoria número 2, tengo que tener un 0 aquí y los otros a 1. Si selecciono la memoria número 3, un 0 aquí y estos a 1. Y si selecciono la memoria número 4, un 0 aquí y estos a 1. ¿Vale? Si os fijáis en esta tabla de aquí, esto es un decodificador 2 a 4. ¿Vale? Le meto aquí el código y me activa la salida correspondiente. ¿Vale? Esto de aquí es el decodificador de direcciones. Igual que el que hemos visto antes al principio en las memorias, ¿vale? Me sirve para hacer las memorias más grandes. Esto se puede hacer con un decodificador comercial, se puede hacer con una PAL, se puede hacer con cualquier cosa que queramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos va a servir para hacer ampliaciones de memoria. Y aparte de esto, podemos utilizar el mecanismo que estábamos utilizando antes. Es decir, yo lo mismo que amplío esta memoria para abajo, también la puedo ampliar aquí en horizontal. ¿Vale? Es decir, yo podría poner aquí una memoria de 1 de 0, tal, y aquí puedo tener otra memoria, es decir, esto sería una memoria de 8x2, otra memoria de 8x2, otra de 8x2, otra de 8x2, y por debajo pues otras de 8x2, y puedo ampliar esta estructura que he visto de memorias, lo puedo ampliar tanto de esta forma de aquí, como de esta forma de aquí, el número de palabras, ¿vale?